más temas le comento, es multifactorial el abuso sexual en los menores de edad aquí en nuestro país. Aquí le presento la historia. En México, niños y niñas están en riesgo permanente de convertirse en víctimas de la pornografía infantil, del abuso sexual y de la violencia, según el más reciente Informe Nacional sobre Violencia y Salud en nuestro país, realizado por la UNICEF. En los últimos 25 años, murieron asesinados diariamente 2 niños o adolescentes menores de 14 años. Solo del 2006 al 2010, refiere el estudio, en México fallecieron 913 niños y niñas a causa de la delincuencia organizada. Además, señala que entre 55 y 62% de nuestros niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida y que 7 de cada 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo. No es todo. 10.1% de estudiantes de secundaria han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% de ellos violencia de índole sexual y 16.6% violencia emocional. Por este motivo, aún enfrentamos grandes desafíos en materia de prevención y combate de todas las formas de abuso sexual. Marcos Olivos, Noticieros Televisa. Así las cosas, y para ampliarnos más sobre este tema ya está con nosotros Gabriel Pérez Corona, el doctor. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Ya no estés muy olvidado. Estaba abandonado. Doctor, qué bueno abandonado. que nos acompañas este muy bien, jueves. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Abordamos Buen día a todos en casa. Un tema bien, tal vez es muy fuerte, pero creo que es algo muy cotidiano y que es necesario hablar, ¿no? Así la es. violencia sexual, sobre todo cuando es la violencia sexual infantil, que nos encontramos casos que nos parecen inverosímiles, ¿no? Increíbles, pero que pasa y pasa seguido. Así es, fíjate que tocas el tema y hay que meterle las manos a esto. Ojo allá en casita, ojo en estas audiencias, en estas salitas donde estamos viendo el televisor. Estas son de los minutos de la comunicación que la verdad son un prodigio. Entonces, metiéndonos en el tema, el 75% de alrededor del núcleo familiar primario son los actores donde convienen y convergen para la violencia sexual en los niños. Recordando que no necesariamente es adolescentes, sino aquí incluso el tema de violación de pañal, donde son penetrados por dedos, tocados en los genitales, y esto es un verdadero problema, Jenny. Entonces, sí, señores, por ejemplo, hay que tener en casa, recordando que el primer círculo, e insisto, de estos agresores están en nuestras propias salas de nuestros hogares. Mira, Gabriel, primero que nada, hay una edad obviamente donde los niños empiezan a manifestar tal vez de manera oral, ¿no? A platicar, a querer, digamos, denunciar, pero también hay una etapa en la que los niños tal vez no pueden hablar, realmente no pueden explicar qué les está pasando. ¿Cómo identificamos qué atención hay que poner especial sobre los niños para darnos cuenta si hay una señal de alarma, algo que a mí como papá me diga que mi hijo está en peligro, sufriendo algo este tipo de así? Sí, por supuesto. Hay estas alternativas de aislamiento que toman los niños, por ejemplo, esa es una de las grandes posibilidades de los trastornos de conducta que toman después de la agresividad sexual. Aquí recordemos que los puedes tener incluso en el tono donde estos niños pierden la facilidad de concentración, se vuelven agresivos, violentos con sus propios compañeros y o con los papás y o con los que están de cuidadores. Recordando, por supuesto, que las familias en nuestro estado y en nuestro país han cambiado. Ya no es la familia de papá, mamá, hijitos, exacto, sino que ya esta familia está completamente, no desintegrada, pero sí de factores que los hacen diferentes. ¿Cuál? La mamá soltera que deja al bebé, recordando las guarderías, por ejemplo, que en su momento todas las intenciones son buenas, pero te recogen a los niños terceros que a veces ni siquiera son familiares, pero que se los encargas. Exacto. Entonces, aquí estos pequeños viacrucis de los niños que pasan solos con personas ajenas al seno familiar, por sobre todo ajenos al respeto, ajenos a su dignidad y ajenos al buen vivir. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado. Las jovencitas, otro tema, hay que cuidarse muchísimo. La educación sexual empieza en la familia. Hay que tocar los temas de decir, si alguien te toca tus genitales, el pene, la vagina,
el ano, el pecho, los senos, tengan muchísimo cuidado, hay que transmitírselo a sus padres. Ojo con esto, ningún niño te va a inventar que alguien lo tocó, que alguien lo violó, claro, que alguien lo penetró. Créele porque está diciendo la verdad. Ese es el punto, y sobre todo que los amenazan, ¿no? Eso es lo delicado, que los amenazan, entonces el niño se siente pues un poquito cohibido, un poquito abrumado, temeroso, ¿no? Porque pues los amenazan con hacerle daño a sus familiares, a sus padres, por no denunciar esta situación, ¿no? Tocas las fases de las negaciones, tocas la fase de la seducción, que lo hace el violador o el violentador. Exacto. Después te viene una fase agresiva, que es de la penetración. Después este violentador hace acopio de todas sus facultades de cariño y les demuestra incluso regalos, les comienzan a aparecer ropas, les comienza a aparecer trato diferente para que eso amalgame en una circunstancia donde cierta confianza y el niño no se aleje a ventilarlo. Ahora recordemos, los ministerios públicos, desde el punto de vista jurídico, tienen toda la atención y todos los procesos para que estas denuncias del tipo del abuso sexual estén ahí. Recordamos, esto se persigue por oficio. Claro. No necesariamente ocupas que alguien penetre a una criatura, a un adolescente, simple y sencillamente con una alteración de la conducta, toque su cuerpo o incluso verbalmente la estés agrediendo o haya el acoso sexual. Esto es suficiente para que este círculo no se abra y con esto queden estos personajes lejos del hacer justicia. Así es, muchas veces conocemos estos casos, o bueno, se puede conocer estos casos a lo mejor, incluso si estás fuera de la familia, ¿no? Que a lo mejor tú, no sé, como profesor, como el vecino, como alguien que está cercano, puede denunciar. Claro que sí. O sea, no a fuerza tiene que ser la mamá, el papá, o sea, quien tome cartas en el asunto. Todos estamos, yo creo que, involucrados y tenemos que sumarnos para evitar que nuestros niños sean víctimas de algo así. Así es, nosotros tenemos reguladores, por ejemplo, sociales. Uno de estos son, por ejemplo, en el tema seguridad, los veedores comunitarios en las colonias donde te avisan que alguien está robando. Esto es parte de lo mismo, porque hablamos de la seguridad y esta es la seguridad individual. Aquí también habrá que hacer una veeduría ciudadana, donde si tú estás viendo que incluso por las calles hay alguien que es nocivo para la salud sexual de los habitantes de tu colonia, de tu barrio, hay que denunciarlo, Pablo, hay que tener este valor civil, este valor ciudadano, hay que rescatarlo. Exacto. Esto es lo que al ayuntamiento, a lo que al Estado, o como visión de gobernabilidad, le dé el apoyo para sentirnos nosotros muchísimo más seguros. Ojo con esto, hay que las circunstancias nocivas de salud, alcoholismo, drogadicción, etcétera, esto está en el mismo menú de todo este tema de la violencia sexual infantil. Perfecto. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? En sus teléfonos, porque hace mucho tiempo que ya nos había abandonado. Híjole, ya regrésese, por favor. Pero aquí estamos, el más feliz soy yo, de verdad es un honor y un gusto. 707-3247, Centro Médico Integral, por allá estamos y vaya, muchísimas gracias. Perfecto, Gabo. Señor licenciado. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Belleza. Gracias. Inteligencia. Gracias. Vámonos a otros asuntos, porque